Muy buenos días, hermanos y amigos de la Radio La Verdad del Evangelio con frecuencia celestial, transmitiendo desde el eje central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo, con su programa Datos Bíblicos. Sintonícenos todos los sábados de 7 a 8 de la mañana para que conozcan los secretos y revelaciones del libro maravilloso. Bueno, venimos con un tema, la segunda parte, el polítoton. El polítoton es una figura retórica o literaria que consiste en repetir una misma palabra en diferentes formas o con diferentes accidentes gramaticales dentro de una oración o un texto con diversos morfemas flexivos. Los morfemas flexivos son aquellos que añaden a la raíz de una palabra para indicar variantes gramaticales como el género, el número, el tiempo y el modo. No cambia el significado básico de la palabra, sino que ajusta su forma según la función gramatical que cumple en la oración. Tenemos un ejemplo en 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El polítoton en este caso consiste en la palabra todos, que se repite aplicándose en diferentes situaciones. Una en Adán, que representa la muerte, y la otra en Cristo, que representa la vida. Todos mueren. Generaliza que todos los seres humanos, por ser hijos de Adán, están sujetos a la muerte. Todos serán vivificados. Aquí todos se refiere a aquellos que han aceptado a Cristo, recibirán vida eterna a través de su resurrección. Este recurso literario muestra que el destino de la humanidad está involucrado primero en la muerte, debido a Adán, y luego la vida eterna a través de Jesucristo. La temática nuestra es que las personas que escuchen o que lean la Biblia puedan entenderla, porque la Biblia tiene un sentido gramatical tan especial. Si uno no usa la gramática, muchas veces está distorsionado, y muchos han distorsionado las escrituras por no saber para dónde van. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me refleja. Otro ejemplo está en Mateo 26:52. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. En este caso, repetido de la misma palabra en diferentes formas, subraya el principio de la reciprocidad también, o justicia. Quien usa la espada perecerá por ella. Este versículo usa la figura literaria, el polítoton, con la idea de que la violencia trae más violencia. Este versículo es muy similar al refrán, al que hierro mata, a hierro muere. Aquí Jesús advierte que quienes recurren a la violencia sufrirán las consecuencias de la misma violencia. Jesús rechaza el uso de la fuerza, mostrando que su reino no se establecerá por medios violentos. Recuerden que este caso fue cuando Simón, Pedro, sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Entonces, ahí es donde el Señor dice estas palabras. Pedro, cuando ve que al Señor lo tienen, se lo van a llevar, salió a defenderlo, sacó su espada. Entonces el Señor le dijo a Pedro, mete tu espada en tu vaina, no hagas esto, porque los que a espada matan también morirán a espada. Otro ejemplo aquí, hermano, tenemos en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo también transmite una idea de similar al de la espada mata, al que espada muere, en el sentido de que la justicia y el castigo no deben ser administrados por los seres humanos, sino que Dios es quien se encargará de impartir justicia. El mensaje aquí es que no debemos tomar la venganza en nuestras manos, porque Dios es el único juez justo y vengador. Este versículo nos enseña
a confiar en que Dios hará justicia de manera adecuada, justa e imparcial y a su tiempo. Cuando el Señor lo crucificaron, lo maldecían, lo golpearon, lo blasfemaron. ¿Sabe qué expresaba el Señor? Perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Porque un día todos tendremos que confrontarnos con ese dueño de la justicia. Y entonces Él pagará a cada uno según el hecho suyo. Entonces, menester, hermanos míos y amigos, que dejemos todo eso en las manos de Dios. No te vengues. Entonces, para resumir, el polítoton está: no os venguéis vosotros mismos. Y está la palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí es el polítoton. La palabra venganza aparece conjugado en dos tiempos diferentes: venguéis y venganza. Estamos con la figura literaria el polítoton, segunda parte. Otro ejemplo está en Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. El polítoton está en la repetición de las palabras juzgáis, juzgados, medida, medís, medido. Estas palabras tienen la misma raíz en tres formas distintas: como sustantivo, verbo en presente del indicativo y participio en el pasado. Medida, medís, medido. De nuevo se repite la palabra con la misma raíz en tres formas distintas. El objetivo de este polítoton es enfatizar la justicia de Dios. Resalta que Dios juzgará a cada uno según las reglas que esa persona aplica a los demás. La repetición refuerza la idea de que el juicio y la medida no son arbitrarias, sino justas. Promueve la reflexión sobre el propio comportamiento. Al hacer eco de las acciones humanas como juzgar y medir, el versículo invita a la meditación. Si somos conscientes de que seremos juzgados de la misma manera que juzgamos, esto debería llevarnos a ser más compasivos y cuidadosos al condenar a los demás. El uso de esta figura retórica refuerza la idea de que tenemos una responsabilidad, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestra actitud hacia los demás. Lo que damos en términos de juicio o medida, también lo recibiremos. El polítoton, por lo tanto, intensifica el mensaje espiritual de justicia, reciprocidad y autoexamen en la forma en que tratamos a las demás personas, o sea, al prójimo. Este uso repetido de palabras juzgar, medir, con distintas funciones dentro de la oración, sirve para enfatizar el mensaje. El mismo juicio que aplicamos a otros, Dios nos los aplicará a nosotros. Así que tenga mucho cuidado, mi hermano, cuando usted juzga a los demás sin saber en qué situación, por qué actúa de esa manera la otra persona. Por eso el Señor dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. No condenes para que no seas condenado. Perdona para que tú seas perdonado. De igual manera yo debo perdonar para que Dios me perdone. Este es el enfoque de este tema que tenemos en esta mañana. Estamos con la figura literaria el polítoton. Tenemos otro ejemplo en Santiago, capítulo 1, versículo 3 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. El polítoton está en la repetición de la palabra paciencia, que está en dos formas gramaticales diferentes. En el versículo 3, la palabra paciencia aparece como un sustantivo. La prueba de vuestra fe produce paciencia. En el versículo 4 aparece nuevamente como parte del sujeto de la frase con un papel diferente. Mas
tenga la paciencia su obra completa. Esta repetición de la misma palabra, pero con funciones distintas, resalta la importancia de la paciencia en el contexto de la fe cristiana. El Polítoto aquí es enfatizar la idea de que la paciencia que surge de la prueba es algo que debe ser trabajado y perfeccionado en la vida de todo creyente para alcanzar la madurez espiritual necesaria. La paciencia, que es el fruto de la fe. Así que esperemos con paciencia, hermanos míos. Tenga fe. Ponga a prueba su fe de que se va a cumplir lo que usted desea en el nombre de Jesucristo. Estamos con la figura literaria el Polítoto. Tenemos otro ejemplo, hermano Alberto, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. El Polítoto está en la siguiente palabra: consolación, consolados, consuela. Son palabras que se repiten, pero en diferentes modos de tiempo, para referirse a ese amor fraternal, hermano Alberto, que le mostramos a nuestros hermanos que están en dificultad. Entonces, al referirse a Dios, el Dios de toda consolación, se destaca su carácter compasivo, su disposición a ayudar en los tiempos de aflicción. Esto nos recuerda que Dios está presente y activo en nuestras vidas, especialmente en momentos de dificultad. La consolación no solo la recibe de Dios, sino que también nosotros nos es encomendado consolar a los hermanos que están en dificultades. El hecho de consolar a otros revela la misión de la Iglesia de ser un agente de paz y consuelo para el mundo. Recordarle que en Dios está toda nuestra esperanza. Eso es lo que tratamos siempre de hacer. Infundirle a las personas, a los que están en debilidad, a los que tienen problemas, a los que tienen angustia, que Dios es bueno. Para siempre su misericordia, y Él nunca se olvida del necesitado. Dice, se acuerda de que somos polvo, que somos necesitados. Así que tenga de presente que Dios es maravilloso, bueno, misericordioso y que no se olvida de hacernos bien. En cuanto a la consolación, se da como un ciclo. Recibimos consuelo de Dios y a su vez lo compartimos con los demás. La exhortación a consolar a los atribulados nos enseña sobre la importancia de la empatía y el apoyo mutuo dentro de la Iglesia. Esto refuerza el valor del cuerpo de Cristo, donde los miembros oran los unos por los otros y compartimos las cargas. El hecho de que nos consuelen en todas nuestras tribulaciones sugiere que las pruebas son una parte inevitable de la vida cristiana, pero que también hay fortaleza en el consuelo divino. Esto nos anima a enfrentar las dificultades con la confianza de que Dios nos ayuda. En este Polítoto se nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, nuestra responsabilidad hacia los demás y el papel de consolar en nuestra vida comunitaria a los hermanos. Otro ejemplo está en Jeremías 22:10. No lloréis al muerto, llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Aquí se repite el verbo lloréis y llorad, ese es Polítoto. Aunque se trata de un mismo verbo, se utilizan dos formas gramaticales diferentes para crear un contraste entre a quienes deben y no deben llorar. El Polítoto en este caso resalta un cambio de idea. No se debe llorar por los muertos, pero sí por aquellos que se van al exilio. No lloréis al muerto ni le compadezcáis. Jeremías está diciendo que no es necesario lamentarse por los que ya han muerto,
refiriéndose al rey Josías, quien había muerto poco antes de este mensaje. Jeremías señala que su situación es mejor en comparación con aquellos que enfrentarán el exilio. Llorad amargamente por el que se va. Aquí se refiere a los que están vivos, pero que serán llevados al exilio, como el rey Joaquín, Jeconías o Conías, y todo su pueblo fue llevado a Babilonia por Nabucodonosor. El exilio en Babilonia será una experiencia terrible. O sea que es mejor para Jeremías estar muerto que ser exiliado. Eso es lo que quiso decir él. Jeremías profetiza que los que están exiliados a Babilonia no volverán a Judá, su tierra natal. Muchos morirán en el exilio, sin esperanza de regresar a su hogar. Este versículo contrasta la suerte de los muertos con la de los exiliados. Jeremías está diciendo que aunque la muerte es triste, es aún más lamentable, humillante, la condición de aquellos que serán desterrados de su tierra. Esto refleja la gravedad del castigo que Dios estaba trayendo sobre el pueblo de Israel debido a su rebelión. El Políptoto es una advertencia poderosa sobre las consecuencias del que se aparta de Dios. Que se aparta de Dios, hermano, está exiliado para toda la vida, para toda la eternidad. Exiliado de Dios es estar separado eternamente de Dios. Eso es duro, es triste. Y la persona en el infierno, y recordará, porque es que la persona recordará, le traerá el recuerdo todo lo que se le dijo, todo lo que se le advirtió y no hizo caso. O sea, el pecador queda exiliado del reino de Dios. Para siempre, hermano. Todos los muertos, todos los que han muerto van a resucitar para ser juzgados, y luego los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de muerte, muerte eterna, separación eterna del hombre con Dios. Y los que hicieron el bien, que obedecieron a Dios, no estar exiliado eternamente de Dios. Con todo el corazón te lo digo en esta mañana: busca de Cristo, acércate a Él, conviértete a Él, vuélvete de tu mal camino para que nunca estés separado de Dios. Tenemos otro ejemplo, Alberto, en Eclesiastés 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias es el mismo suceso. Como mueren los unos, así también los otros. Una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. El Políptoto en estas palabras, sucede y suceso, ya que ambas palabras provienen de la misma raíz, pero se utilizan en diferentes formas gramaticales como verbo y sustantivo respectivamente. Las repeticiones de la palabra sucede y suceso refuerzan el mensaje de igualdad en la muerte y la fragilidad de la vida humana, contrastándola con la vida de los animales. Resalta el hecho de que tanto los humanos como las bestias comparten el mismo destino, subrayando lo inevitable, la muerte física. Este juego de palabras contribuye a la repetición y énfasis en la idea central del versículo: todo es vanidad. Todos vamos a morir, físicamente. Lo que le sucede a la bestia, al animal, también nos sucede a nosotros, morimos. Pero hay una diferencia: el hombre es alma viviente. Por eso el hombre en la resurrección va a resucitar. Los animales no van a resucitar porque ellos no tienen alma. Pero el hombre es alma viviente y el hombre va a ser juzgado en su justo o cabal juicio. La persona va a estar entendiendo. El hombre se le recordará todos los males que hizo. Entonces será juzgado por eso. Por eso los que están muertos van a ser resucitados para ser juzgados en su propio cuerpo. Y luego, hermanos, los que son absueltos irán a la gloria de Dios. Los desobedientes irán al infierno. Así que por eso es que la sangre de Jesucristo se derramó, para que cualquier hecho que haya ocurrido en tu vida o que tú hayas hecho, Dios pueda perdonártelo si tú se lo permites. Un último ejemplo, hermano Alberto, de Políptoto, está en Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra hecho
se repite en diferentes flexiones verbales. Fueron hechas, pasado perfecto, refiriéndose a la creación de todas las cosas. Ha sido hecho y fue hecho, formas pasivas que refuerzan la idea de que todo lo que existe ha sido creado y hecho por Jesucristo. El uso de diferentes formas del verbo hacer contribuye a enfatizar la idea de que absolutamente nada existe sin haber sido creado por Jesucristo. Se crea un fuerte paralelismo subrayando el papel único de Cristo en la creación. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me reflejo. No hay mejor momento para darle me gusta al programa Datos Bíblicos. Dale like a la campanita para que sea el primero recibiendo la información cada capítulo que se sube. Emociónate con estos estudios de la palabra de Dios con los géneros literarios. Hazte suscriptor de nuestro canal y así apoyarás el mensaje de salvación de Jesucristo para las naciones.